Nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Raúl Villegas, subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Laguna de Durango. Con él vamos a hablar de la nueva área natural protegida, que ha sido tan bien recibido, tan bien acogido esta determinación, porque yo supongo que está implícito un cuidado muchísimo mayor en la preservación y la conservación de la zona y, por supuesto, en el reconocimiento de la autoridad, pues una mayor responsabilidad de la autoridad en lo que tiene que ver con el cuidado. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos con gusto a Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Sí, muchas gracias por su invitación y a la orden. Gracias. Hacemos un poco de historia de cómo se llega a este resultado, de cómo se logra catalogar como área natural protegida. Bueno, por principios de cuentas, organizaciones sociales y la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su Universidad de Biología y Ciencias, hacen hace aproximadamente 10 años los inicios de un estudio justificativo para iniciar el proceso de reserva estatal o área natural protegida. Ese tiene algunos protocolos. De hecho, después de 10 años de discusiones y de generar voluntades a favor de esta área natural protegida, se pueden poner de acuerdo el gobierno del estado, el Congreso, que es quien decreta y quien va finalmente a liberar los recursos para proteger, el ayuntamiento de Mapimí, el ayuntamiento de Gómez Palacio y el ayuntamiento de Lerdo, en diferentes proporciones, pero finalmente ya hay un acuerdo con nuestros municipios, hay un trabajo que se hace en el pleno de la Comisión de Ecología en el Congreso del Estado, se sube a comisión, se aprueba la comisión y finalmente el 8 de julio se aprueba por mayoría de votos, sin ninguna abstención y sin ninguna en contra. Y pues solo estamos esperando que se publique en el periódico oficial para que tenga validez y seguir con los siguientes trabajos, que son estructurar el plan de manejo. El plan de manejo es la carta sólida por lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer un inventario total, ver las zonas núcleo, que son las áreas que más se van a proteger, y las zonas en las cuales puede haber gente que pueda ir a hacer sus visitas. Obviamente es de interés de investigación esta área natural protegida, pero sin embargo se tiene que hacer varios foros todavía para poder establecer este plan de manejo. ¿Cuáles fueron los criterios para determinar que era necesario poner la etiqueta de área natural protegida a esta zona? Primero porque asombrosamente hay algunas situaciones muy importantes que preservar. Por ejemplo, las piedras enormes, una encimada sobre otra, que son un fenómeno de naturaleza increíble, alguna situación de flora y de fauna, y hay algo que pues mucha gente no lo sabe aún y que queremos también conservar y preservar. Hay muchos vestigios antropológicos, hay vestigios de pinturas rupestres que día a día se descubren. Hay un grupo de gente que va los domingos y asombrosamente cada vez descubren. Y pues bueno, hay gente que ha venido a la Ciudad de México, gente de universidades de Estados Unidos que han tratado de interpretar estos hallazgos y sin embargo, pues bueno, es importante que esta situación se conserve. Hace año y medio, por ahí tuvimos percances con algunas personas que andaban buscando algunas piedras preciosas y hacían movimientos de estas piedras. Es decir, como no hay una persona, no hay un ente gubernamental que cuide y que preserve estas áreas, pues obviamente cualquier persona puede hacer daño, ¿no? Claro. Amén de que hay, unas empresas grandes ahí que extraen mármol y que por su misma actividad también hacen algunos destrozos de esta área. Ajá. Raúl, ¿cuántos kilómetros contempla esta área? Son 45,000 hectáreas en 3 municipios. 45,000. Así es. Pues una Así es. extensión muy grande. Si lo comparamos con el Cañón de Fernández, que son 117,000, pues es un poquito menos de la mitad. Sin embargo, pues bueno, las características son completamente distintas. Completamente distintas. Ahora, Raúl, ¿qué le corresponde
a quién en términos de la preservación? Es decir, ¿qué atribuciones tiene Gómez, Mapimí, Lerdo? ¿Qué atribuciones tiene el gobierno del estado? Bueno, el plan de manejo precisamente eso es lo que establece. Por ejemplo, el Cañón de Fernández establece que el cuidado, la vigilancia es compartida del municipio con el gobierno del estado. Y yo creo que aquí va a ser igual, nada más que en diferentes porcentajes. Mapimí un porcentaje menor porque tiene menos área, Gómez Palacio, y Lerdo, que es la mayor parte que tiene el cañón del, perdón, la Sierra del Sarnoso, que es bastante amplia, pues tendrá más participación. Sin embargo, pues obviamente lo que comentamos en los foros que tuvimos con la Comisión de Ecología, principalmente era ver los presupuestos para conservar. No podemos conservar por decreto, tenemos que buscar los mecanismos precisos para poder conservar estas áreas. ¿Y ahí entra el gobierno federal también? Bueno, sabemos que el gobierno federal en los últimos años ha reducido bastante los presupuestos y fideicomisos para las áreas naturales protegidas. Y bueno, lo estamos viendo precisamente en las áreas naturales protegidas de todo el estado, que dígase de paso, el gobernador José Rosa Saizpuro ha incrementado fuertemente la preocupación y con este decreto triplicamos las hectáreas de las áreas naturales protegidas, teniendo todavía en antesala una más, que es la Laguna de Santiaguillo, que es una laguna que aparte de ser área natural protegida, bueno, que queremos que sea área natural protegida, también queremos buscar la denominación de sitio Ramsar por el humedal. Ok. Y en ese sentido, ¿qué representa también para que el público que nos acompaña entienda la relevancia de este tipo de información? Así como decimos que no se podría entender la vida en la comarca lagunera sin el Cañón de Fernández, ¿qué representa la Sierra del Sarnoso en términos del ecosistema? Bueno, precisamente dentro del área durante el plan de manejo queremos establecer mecanismos de educación, pero sobre todo de socialización. No es un área donde vamos a ir a vacacionar. No es un área donde nada más vayamos a ir a excursionar. No, queremos que tanto la sociedad civil como muchos grupos de ecologistas que hoy están dispuestos a hacer ese trabajo entiendan que es una área que debemos de preservar por educación, no por decreto. Igual que el Cañón de Fernández, igual que la biosfera de Mapimí, que es una reserva federal, pero que sin embargo está aquí en la laguna. Y bueno, pues hay unas tantas en el estado de Durango, que finalmente lo que queremos es que la gente socialice con estas áreas, pero sobre todo se eduque y las cuide. Claro, que tengan mucha conciencia de lo que significa, digo, desde la historia, pero hasta lo que es el medio ambiente. Así es, sí. Esta situación que en algún momento dado se dio de la posibilidad de poner ahí unos gasoductos y demás, ¿fue el disparador? ¿Tuvo algo que ver en esta determinación? Por supuesto que sí. Si hacemos un poquito de historia, de 10 años a la fecha, se hizo un esfuerzo para buscar la denominación. Pero esto obviamente impactó para que los organismos y las autoridades municipales pusieran cartas en el asunto. Con esta área natural protegida, obviamente ya el gasoducto no va a pasar. Ya tendrá que buscar otros márgenes del terreno o otros lugares donde poder poner este gasoducto. Sin embargo, esto fue lo que detonó el acelerar esta situación. Bueno, vamos a ver si pasa lo mismo con el Cañón de Fernández, ahora con el proyecto Agua Saludable. Pues bueno, yo creo que el proyecto Agua Saludable ha cumplido con todos los foros. Sin embargo, pues hay ambientalistas y ejidatarios que están obviamente al pendiente de esta situación. Con el amparo todo está detenido. Sin embargo, pues bueno, la afectación que se le va a hacer al Cañón de Fernández por el simple hecho de hacer una obra, pues va a tener una afectación. Nada más con ese simple hecho, ¿no? Sí. Se va a desviar el cauce del río para poder poner la represa y luego pues buscar el cauce a la potabilizadora. Y pues bueno, la verdad las cosas es que para mi punto de vista,
tuvo que hacerse más estudios con más conciencia. Sí, la semana pasada hubo declaraciones interesantes en ese tema. Por ejemplo, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, decía que no se les ha presentado ningún proyecto técnico, que desconocen las autoridades municipales información concreta por parte de la Comisión Nacional del Agua, algo que la iniciativa privada ya había reclamado con antelación, que salvo algunas presentaciones generales y diapositivas, digamos, de la ficha técnica del proyecto no había, digamos, una información precisa. El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, también hacía declaraciones en ese mismo sentido, diciendo que en lo que corresponde al municipio no iban a autorizar un cambio de uso de suelo para la construcción de la represa a la altura de San Jacinto, que era lo que correspondía para Lerdo. Y tú hacías una declaración interesante también, Raúl, la semana pasada, en el sentido de que derivar el agua por el lecho seco del río Nazas no sería viable por el tema de que ha estado seco tantos años, que si se desfoga el agua por allí, lo que habría sería una absorción importante de la misma, y entonces los beneficios empezarían a ver a lo largo de quizá en 10 años, cuando menos. Entonces, ¿qué futuro le ves más allá de que, como bien recuerdas y apuntas, está detenido todo por el amparo? Pero es viable porque ya se desfasó, Tenía que empezar la construcción de la parte de infraestructura en la primera mitad del año. Pues ya estamos en la segunda y ya no empezó. Y luego hay estudios de la NASA donde dice que vamos a tener una sequía aproximadamente 12 años. Entonces, la agua de las dos presas no es agua suficiente para resolver el problema. Y todos sabemos cuál es el problema, ¿no? El problema es de los órganos descentralizados de la operación del agua, que pues van a sacar agua del río Nazas para llevarla a las ciudades cuando están tronados los sistemas, 40 y 60% de los sistemas que se desperdicia el agua. Vamos a potabilizar agua que vamos a desperdiciar. Yo creo que deberíamos iniciar por los sistemas que eficienticen su red de agua potable, y luego ya nosotros estamos pensando que también debemos de bajar mucho la extracción de agua para uso agrícola. Eso es la verdad de las cosas, lo que nos está dañando el agua en toda la región laguna. Sí, porque esa es la principal crítica al agua saludable, que no se va a la causa, que es la extracción y la sobreexplotación del manto acuífero. Entonces, ¿tú le ves futuro? Porque, está para 2023, dijo el presidente que va para ese año. Pues ojalá que tenga el presidente los datos exactos y no pueda cometer una barbarie de ese tamaño. Ahora, también nada más, la Conagua dijo que esta semana tendría una reunión con los alcaldes y con los encargados de los módulos de riego para informarles. ¿Será así? ¿Tú tienes conocimiento de que...? Bueno, nosotros hemos estado en algunos foros, principalmente cuando Semarnat dio los detalles técnicos y los de impacto ambiental, en donde desafortunadamente pues no asistieron los alcaldes. Fue una convocatoria abierta y donde se explicó los detalles técnicos. Sin embargo, debe seguir con estas situaciones, porque en estas foros informativos donde había preguntas y respuestas, no acudió ningún comisario ejidal del río, de la presa hacia abajo, para informarse. Entonces, creo que hay una mala información y creo que todos deben de tener la información exacta y que todo el mundo tome las decisiones. Yo creo que el problema del agua en la laguna es muy grave y no debe tomarse tan a la ligera. Incluso debe haber muchos más foros y debe haber especialistas en la materia decidiendo sobre esta situación. Muy bien. Raúl, pues de verdad esperamos que como área natural protegida, que ya es, así es, ya podemos decir que es, ya lo podemos decir, que es oficial, pues haya mucho más cuidado y más conciencia de estos regalos que tenemos en el entorno de la comarca lagunera y que la naturaleza nos ofrece. Así es, y pues nosotros también vemos con júbilo este decreto, y ojalá y que toda la gente pueda socializar este tipo de circunstancias. Muy bien, muchas gracias a Raúl Villegas por su presencia, subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Laguna de Durango, por su presencia con nosotros. Gracias, Raúl. Gracias. Son las 8:46, vamos a la pausa. Contextos. El programa